qué barbaridad. Ok, ¿quién es mi electrón de valencia? El 4 y el 2. No, el 2. Ok, en el hidrógeno, ¿cuál es mi electrón de valencia? ¿Cuál es mi electrón de 1. valencia? El 1. Muy bien. Ahora bien, el oxígeno. ¿Cuál es mi electrón de valencia en el oxígeno? Si tengo un nivel 1 y tengo un nivel 2, entonces, ¿cuántos electrones de valencia están ubicados en el último nivel de la configuración electrónica? 6. 6 electrones de valencia. Muy bien. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Bien. Ahora bien, ¿cómo hizo la estructura de Lewis? Denzel, aunque esté mala, díctemela. Vamos, Denzel, solo tiene que dictarme. No, profe, yo lo hice eso, profe, no había que tener que ¡Qué barbaridad, Denzel! Si era hacer todo. Bien. Ok, jóvenes, entonces voy a explicar. Como sabemos que el electrón de valencia para el hidrógeno es 1 y que el oxígeno son 6. Entonces, ¿cómo nosotros estructuramos la estructura de Lewis? Acuérdense que el primer compuesto es el que tiene menor cantidad de electrones de valencia. Ahora yo les pregunto, ¿quién tiene menor cantidad de electrones de valencia? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Hidrógeno. El hidrógeno. Entonces el hidrógeno va en medio. Muy bien. Como nos está diciendo lo que es el compuesto, que es la estructura del agua. Ahora bien, sí, del agua, sí, ¿verdad? Del agua. Bien, ahora bien, en este caso nos está diciendo que hay 2 moléculas de hidrógeno, pero en este caso no concuerda la ley que nos está diciendo que va a ir en medio el de menor cantidad de valencias. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el hidrógeno tiene 2 moléculas que rodean al oxígeno y que el oxígeno solo tiene una molécula. Entonces, ¿quién va en medio? Va en medio el oxígeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es quien rodea la molécula del oxígeno. Entonces ponemos un hidrógeno aquí y otro hidrógeno acá. Bien, ahora bien, ¿cómo nos repartimos nosotros los electrones de valencia? Luis, no lo tengo viendo allá, por allá, sino que lo tengo aquí en la pizarra. Bien, a partir de esto, nosotros tenemos los 6 electrones de valencia. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, pero tiene que compartirle 2 electrones al hidrógeno y al otro hidrógeno para formar los puentes de hidrógeno entre oxígeno y hidrógeno. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia que tiene el oxígeno. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Solo tiene 1. Entonces le ponemos 1 a cada átomo de hidrógeno. Ahora, como yo sé que el oxígeno le tiene que ceder un electrón al hidrógeno para formar este puente de hidrógeno entre ellos. Entonces, a partir de eso, el oxígeno lo comparte con el hidrógeno y el otro electrón lo comparte con el otro hidrógeno y se forma la estructura del agua. Bien, Luis, el segundo ejercicio, ¿cómo lo realizó Luis? No lo realicé bien, no sé. Bueno, pero díctemelo cómo realizó la tarea. Vamos a ver, ¿cuál era el segundo, Luis? Profe, no sé cómo dictárselo. Solo dícteme los compuestos, jóvenes. Abrévienme las letras, pues. Se sabe el abecedario, conforme el abecedario, dícteme el compuesto. Vaya.
Sale, bueno, así normal. H, 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 15, solo 15, profe. 15. No, no, este es el de arriba. Ajá. H, H, ay Dios, es que no le entiendo mis letras. subíndice o qué? Elevado. Sí, Así que subíndice. está arriba, sí. Arriba o abajo. No, profe, aquí. Elmer, ¿por qué no le copió bien la tarea, Elmer? Qué barbaridad este muchacho. No, oye, este lo Profe, hicimos ayer, no lo profe. estoy dando bien, profe. No, qué barbaridad. Eso quiere decir que no copió bien. Bien, o no copió. Vamos a ver, Elmer, ayúdeme con el segundo. El hidrógeno igual a 1S1, el azufre, Pero el segundo, compuesto, dícteme primero el compuesto. H2S H2S o, O3. o 3. Sí, Excelente, muy bien. ¿El hidrógeno cuánto tiene? 1, entonces es igual a 1S1. Ajá, muy bien. El El azufre. azufre es 16, entonces es igual a 1S2, Ajá. 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. Ok. Y el oxígeno, que es el 8, igual a 1S2, 2S2 y 2P4. Ok, voy a verificar ahorita el azufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Excelente, muy bien. Listo. Ahora bien, Elmer, ¿cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno, Elmer? Tiene 1, 1, muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6, Excelente, muy bien. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? también tiene 6. También tiene 6, muy bien. Y se quedaron todos como que, ¿por qué 6 en el azufre? Porque ya les dije, y se los vuelvo a repetir, que es por el último nivel de energía dentro de la configuración de la tabla periódica. Y si ustedes se fijan, el nivel no cambia, lo único que cambian son los orbitales, pero el número 3 aquí en ninguno de los dos cambia, entonces está en el nivel 3. Entonces, 2 más 4 son 6. ¿Bien? Ok, excelente, muy bien. Ahora bien, joven, nos está diciendo que hay 2 moléculas de hidrógeno y hay 2 moléculas de oxígeno. Pues en este caso no equivale tampoco que les había dicho anteriormente de que iba a ir el de menor cantidad de electrones de valencia. En este caso vamos a poner el de menor cantidad de compuestos dentro de lo que es el compuesto químico. Si tenemos 2 de hidrógeno y tenemos 3 de oxígenos, ¿quién es el único que tiene solo un componente en ese compuesto? El hidrógeno. Ay, que es que si tuvieran la canción de no, estoy El diciendo azufre, el azufre, claro. Le estoy diciendo quién es el que tiene solo un compuesto químico. Dentro de lo que es todo el compuesto, solo tenemos un azufre. Entonces el azufre va a ir en medio. Bien, ahora bien, dentro del hidrógeno y el oxígeno, en este caso tenemos, ¿cuál creen que va primero? ¿Va el hidrógeno o creen que va el oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Si ambos tienen 6 electrones de valencia. Oxígeno. Con el oxígeno, muy bien. 1, 2 y 3. Ahora bien, dentro de esos 3 compuestos de oxígenos, yo solo necesito repartir 2 hidrógenos. Entonces le vamos a colocar un hidrógeno a este lado
y otro hidrógeno a este lado. Muy bien. A partir de eso, jóvenes, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? El azufre tiene 6 electrones de valencia, en el cual él tiene que compartir un electrón al oxígeno, otro electrón al otro oxígeno y otro electrón al otro oxígeno. Entonces empezamos. 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Bien. A partir de eso, ahora ponemos los electrones del oxígeno, en el cual el oxígeno tiene que ceder un electrón para unirlo con el azufre. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Y también tiene que compartir otro electrón con el hidrógeno. Sucesivamente colocamos los electrones de valencia de los otros oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Ahora colocamos los electrones de valencia del hidrógeno. 1 y 1. Y se forma la estructura de Lewis en el compartimiento de electrones, en el cual tenemos hidrógeno, oxígeno, oxígeno, azufre, y azufre, oxígeno, azufre, oxígeno y oxígeno, hidrógeno. Y esa es la estructura de Lewis. Deje de estar viendo el órbita. Ruth, ¿por qué me apaga la cámara, Ruth? Espéreme, profe, no mira que ya me va a apagar el teléfono, entonces voy a poner a cargar un ratito, espéreme. Lo estoy poniendo a cargar, espérame. Pregunta, chicos. Pregúntenle, carnal, dice Eugenio Derbez. Pregunten, estudiantes, por favor, pregunten. ¿Estamos bien? ¿Seguros que estamos bien? No, profe, yo no le entiendo nada. Ay, no, es que ruda con ustedes como volverla a agarrar desde que estaba en primero. Volverla a agarrar desde el primer parcial, desde química 1. Profe, Ajá, dígame, Luis. es que yo le mandé un mensaje porque no le entendía una cosa que ahí, por eso. Entonces, ¿Qué mensaje de ahí por aquí, por eso? que ojalá lo mire porque es que quiero que no le entiendo, profe. Ok, ¿a qué horas me escribió Luis? De la semana pasada y hoy. Uy, qué Vea, vea. mentirosísimo, porque yo ayer estuve revisando mensajes y yo no tengo mensajes suyos. Ayer sí. Ayer sí que tenía problemas con el Classroom, pero no le contesté porque esas solo son excusas, porque todos los demás no tienen problemas con el Classroom. Ah, no, pero es que yo no tengo problemas con el Classroom, profe. Ah, pero su mensaje decía que tenía problemas con el Classroom, que por eso no me subía tareas, pero no me hizo consulta de ninguna tarea. Por eso no Pero le contesté. Ah, bueno, pues está bien, Ah, profe. verdad, verdad. Que está mintiendo porque no me hizo la consulta de una tarea, solo me excusó del por qué no estaba presentando sus tareas. Sí, profe. Ay, chicos. Ok, bien. Entonces, jóvenes, así es lo que es la estructura de Lewis. Ahora bien, María, vamos a ver, Denzel, ya pasó Denzel, no me hizo las Profe. estructuras de Lewis. Ay, Ruth, dígame. Profe, voy a apagar un ratito la cámara, no mira que esta güey está llorando. La güerra, qué bárbara. Ok, apáguenlo.
Amárrela y listo. Eso es mentira, Ro. Ok, bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver la química del suelo. ¿Algunos de ustedes saben qué es la química del suelo? ¿Cuál es la productividad que nos da el suelo? ¿Alguno de ustedes sabe eso? La química del suelo. Yaslin se me quedó pegada, Yaslin. La química del suelo. ¿Alguno sabe qué es la química del suelo? ¿Qué nos da el suelo, jóvenes? ¿Qué nos da el suelo? Movimiento. El suelo le da movimiento. Estoy empezando como que, ¿qué me está diciendo Luis? Ok, chicos, vamos a ver, les vuelvo a estructurar para empezar el tema. ¿Qué entienden ustedes por la química del suelo? O sea, en sí, ¿qué creen que aborda el suelo? ¿Por qué se relaciona la química con el suelo? ¿Cuál es el soporte del suelo en la química? Vamos a ver. El suelo es el que absorbe el agua y los minerales, que son Ajá, los que la vida de las plantas. ajá, muy bien. ¿Qué más? Ok, voy a ver si encuentro el video en YouTube para que lo puedan ver y me van a hacer ahorita un concepto de lo que miren. Vamos a ver. Ok, ahorita se los comparto, jóvenes. Escuchan canciones, jóvenes. Escuchan que pasa como un sonido de música. No. Ok, chicos, me avisan si escuchan el sonido del video, ¿sí? Bien, presten atención. ¿Escuchan? No. Las partículas texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para formar. ¿Qué características Ahora tiene sí el suelo? escuchen, El chicos. suelo tiene características físicas, químicas y biológicas. En primer lugar, les vamos a hablar de características físicas. Estructura del suelo. Las partículas
texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para formar agregados. La estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radicular. Jóvenes, les hago una pregunta. ¿Escuchan o no escuchan? Porque yo les estoy preguntando y nadie me contesta. Sí, profe. Es lo que les digo, que es que voy a tener que hablar como mimo, tal vez así con los gestos, ¿me entienden también ustedes? Porque nadie me responde. ¿Qué características tiene el suelo? El suelo tiene características físicas, químicas y biológicas. En primer lugar, les vamos a hablar de características físicas. Tomen nota, jóvenes, porque lo voy a evaluar. Estructura del suelo. Las partículas texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para formar agregados. La estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radicular. Características del agua en el suelo. El agua almacenada o fluyente en el suelo afecta la formación del suelo, su estructura, estabilidad y erosión. El agua almacenada es el factor principal para satisfacer la demanda hídrica de las plantas. La textura del suelo. La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas. La textura es una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y en una habilidad de retener agua, aireación, drenaje y contenido de materia orgánica. Color del suelo. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia orgánica y grado de oxidación de minerales. Se usa para distinguir las secuencias en un perfil del suelo, determinar el origen de materia parental, presencia de materia orgánica, estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato. Consistencia del suelo. La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación o ruptura que puede aplicar sobre él. Según su contenido de humedad, la consistencia del suelo puede ser dura o suave. Se mide mediante 3 niveles de humedad: aire seco, húmedo y mojado. Porosidad del suelo. El espacio poroso del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por el 50% materias sólidas, 45% minerales y el 5% de materia orgánica, y el otro 50% de espacio poroso. Densidad del suelo. Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y aparente. La densidad real de las partículas densas del suelo varía con la proporción de elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor de 2,65. Una densidad aparente alta indica un suelo compacto o tenor elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad aparente baja no indica necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento de las plantas. Características químicas. Capacidad de intercambio. La capacidad de intercambio es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del suelo y presenta la cantidad de cationes que las superficies pueden retener: calcio, magnesio y sodio. El pH del suelo. El pH determina el grado de absorción de iones por las partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, incluyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo.
El valor de pH en el suelo oscila entre 3,5 muy ácido a 9,5 muy alcalino. Nitrógeno del suelo. El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición de las plantas y más ampliamente distribuido en la naturaleza. La salinización del suelo. Se refiere a la acumulación de sales solubles en el agua presentes en el suelo. Las sales que se pueden encontrar en un nivel freático salino se transportan con el agua a la superficie del suelo mediante acceso capilar y una vez que el agua se evapore se acumulan en la superficie del suelo. La alcalinización del suelo. La alcalinización o solicidad del suelo se define como el exceso de sodio intercambiable en el suelo. Los suelos sódicos se frecuentan en regiones áridas y semiáridas. Componentes básicos del suelo. Los 4 componentes principales del suelo son las rocas, es decir, minerales, el agua, el aire y el material orgánico, que pueden llegar a ser hojas y animales en descomposición. El quinto componente del suelo, el cual muchas veces no es tenido en cuenta, es el mundo vivo. Es todo lo que rodea como tal el mundo, lo que existe en la tierra. El componente biológico. Los suelos ricos de los jardines están compuestos por aproximadamente un 45% de rocas minerales, un 5% por materia orgánica y un 25% de agua y otro 25% de aire. Todos los suelos poseen una mezcla de los 5 componentes básicos. La mayoría de los suelos pueden ser modificados para mejorar esa composición para que sea más adecuada. Agua y aire. El agua no es sólido o líquido, sino una combinación de elementos gaseosos que se encuentran naturalmente en la atmósfera terrestre. En el suelo, los bolsillos de aire permiten que el agua No los estoy viendo tomar notas a muchos jóvenes. La asignación ya está en claro y son 10 puntos para hoy. pase a Profe, ¿y través qué es lo que del estaba líquido haciendo? Que y a yo no través de estaba. las plantas que crecen. Tienen que tomar notas, tienen que presentarme un resumen de las notas que ustedes, más importantes que ustedes vieron en el video, o sea, que escucharon en el video. Por encima y por debajo de la línea del suelo. El agua en el suelo generalmente contiene sales disueltas y otros productos químicos. El agua es una parte esencial del suelo. Las plantas no pueden sobrevivir sin él. Algunos suelos, como los arcillosos, retienen el agua mucho mejor que otros tipos de suelos. Cuando el agua permanece en el suelo, en el lugar de pasar a través de él fácilmente, el suelo se vuelve más denso. Algunas plantas no pueden crecer en suelos pesados, arcillosos y ricos en humedad. Todos los suelos están compuestos por arena, limo y arcilla, aunque algunos tipos de suelo tienen mayores concentraciones de estos minerales que otros. Las rocas y los minerales constituyen la mayor proporción de la composición del suelo. Las rocas y los minerales que se encuentran en el suelo provienen de materiales inertes inorgánicos. La arena está formada por pequeños fragmentos de cuarzo y otros minerales, y por sí misma no es rica en los nutrientes que necesitan las plantas. La arena es la partícula del suelo más grande y más gruesa. El agua pasa a través de ella más fácilmente que en otros tipos de suelo. El limo es una combinación de rocas de cuarzo y otro. Las partículas de limo son más pequeñas que la arena, pero más grandes que la arcilla. La arcilla es la más rica de los minerales del suelo y contiene nutrientes con hierro, potasio y calcio. Las partículas más pequeñas del suelo provienen de la arcilla, la cual puede llegar a ser muy densa y difícil de ser trabajada. Las plantas y los animales en descomposición proporcionan los materiales orgánicos que se encuentran en el suelo. A través de la descomposición de la materia orgánica, se descompone y se convierte en nutrientes que las plantas pueden usar. La mineralización
también se produce mediante la descomposición y, a través de este proceso, los materiales orgánicos se tornan en inorgánicos. El quinto elemento del suelo, el componente biológico, ofrece estos importantes elementos orgánicos que son muy esenciales. Las plantas y los animales, cuando mueren, se convierten una vez más en parte del suelo. Y así el ciclo continúa. El suelo da la vida vuelve al suelo. La textura del suelo como tal indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño como la arena, el limo y la arcilla en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Existen varios tipos de textura, como lo son el suelo arcilloso, el suelo arenoso y el suelo franco o el limo. El suelo arcilloso, como primer aspecto, vale mencionar que este tipo de suelos presentan una textura fina con un alto predominio de arcillas, que es el 45% de arcillas, 30% de limo y 25% de arena. Esta composición le permite una elevada retención de agua y nutrientes. No obstante, posee una baja porosidad y por lo tanto la consecuencia lógica es que son suelos que carecen de buenas posibilidades de aireación. Por este motivo se dice que son terrenos difíciles de trabajar, ya que poseen una elevada viscosidad que ofrece una gran resistencia a la penetración de raíces. Un aspecto peor aún que las dificultades de penetración de las raíces es el hecho de que este tipo de suelo impide una correcta aireación de las mismas y por tanto tarde o temprano terminan pudriéndose, no dañándose. Ahora vamos a hablar sobre el suelo arenoso. Estos suelos presentan una textura gruesa con predominio de arenas. Entonces, el 75% es de arena, 5% de arcillas y 20% de limo, lo cual les permite una gran aireación y si absorben bien el agua no tienen capacidad para retenerla, por tanto tampoco conservan los nutrientes, los cuales por lixiviación son arrastrados hacia el subsuelo. Ahora vamos a hablar sobre el suelo franco. Son aquellos que tienen una textura media, 45% de arena, 40% de limo y 15% de arcilla. Estos suelos presentan las mejores condiciones, tanto físicas como químicas, siendo los más aptos para el cultivo. También el color puede dar pautas sobre la composición mineralógica del suelo. En líneas generales, cuanto más oscura sea la tierra, mayor cantidad de materia orgánica y mayor fertilidad. En cambio, si decimos que entre más claro, mayor presencia de gravas. Los rojos o castaños rojizos indican una alta proporción de óxidos de hierro, mientras que los amarillos indican una baja fertilidad, ya que son óxidos de hierro que han reaccionado con el agua y por lo tanto deficitarios en su drenaje. Los grisáceos pueden ser deficitarios en oxígeno o hierro, o bien poseer un exceso de sales alcalinas como el carbonato de sodio, de calcio. Eh, Arcilla son partículas minerales que miden de 0,001 milímetro. Toda partícula mineral que haya en el suelo y mida menos de 0,001 milímetros es arcilla. Por otra parte, el limo son partículas minerales entre 0,001 milímetro y 0,01 milímetro. Para el limo. Y para la arena son partículas minerales entre 0,01 milímetros y 0,1 milímetro. ¿Cómo se determina la textura a partir del triángulo textural? El triángulo textural señala la relación entre la clase textural y la distribución de tamaño de las partículas. Al usar esta figura se proyectan líneas desde el porcentaje de arena, limo y arcilla en forma paralela a los diferentes lados del triángulo. A continuación les mostraré dos pequeños ejemplos donde podrán observar las clases texturales. El primer ejemplo nos habla de lo siguiente.
Si en un suelo tenemos 56% de arena, 16% de arcilla y 27% de limo, ¿qué clase textural obtendríamos? Lo primero que se hace es localizar el número que representa el porcentaje de la arena en la muestra del suelo en la parte inferior del triángulo. Luego se busca el número que representa el porcentaje de limo en el suelo en el lado derecho del triángulo. Y por último, se busca el número que representa el porcentaje de arcilla en el suelo en el lado izquierdo del triángulo. Ya cuando obtengamos las tres líneas con su respectivo porcentaje, se busca el punto donde las tres líneas se intersectan y ahí ubicamos la clase textural. Como se pueden dar cuenta, en la siguiente imagen, el punto de intersección nos ha dado en el franco arenosa. El siguiente ejemplo nos habla si un suelo tiene 76% de limo y 58% de arena, ¿qué clase textural obtendríamos? Lo primero que se hace es localizar el número que representa el porcentaje de la arena en la muestra del suelo en la parte inferior del triángulo. Luego buscamos el número que representa el porcentaje de limo en el suelo en el lado derecho del triángulo. Por último, se busca el punto donde las dos líneas se intersectan y ahí ubicamos la clase textural. Como se pueden dar cuenta en la imagen, el punto de intersección nos ha dado en la clase franca. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre y el ciclo del carbono. El ciclo del nitrógeno es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento en los seres vivos. Es uno de los ciclos bioquímicos importantes en que se basa el equilibrio dinámico de composición de la biosfera terrestre. El ciclo del azufre forma parte de aminas y de otras moléculas clave como la coenzima, donde se halla en forma reducida, principalmente como el grupo sulfhidrilo. Y se dice que las plantas y otros productores primarios lo obtienen en su forma líquida, principalmente como ion sulfato, que tras ser reducido se incorpora a sus proteínas en forma sólida. Los organismos que ingieren estas plantas lo incorporan a su vez a sus proteínas y de esta forma pasa a los organismos del nivel trófico superior. Al morir, el azufre reducido de las proteínas entra en el ciclo del azufre y es oxidado por bacterias a forma que las plantas puedan asimilar y los animales puedan digerirlos. Los intercambios de azufre, principalmente en su forma de óxido de azufre, se realizan entre las comunidades acuáticas, terrestres y marinos de una manera y de otra en la atmósfera, en las rocas y en los sedimentos oceánicos o pavimentos en donde el azufre se encuentra almacenado. El óxido de azufre atmosférico se disuelve en agua de lluvia o se deposita en forma de vapor seco. El reciclaje local del azufre, principalmente en forma de ion sulfato y sulfuro, se lleva a cabo en ambos casos. Una parte del sulfuro de hidrógeno producido durante el reciclaje local del sulfuro se oxida y se forma. Las características: el óxido de azufre es un gas incoloro con un fuerte olor característico. Su velocidad de reacción es baja en condiciones normales. Se disuelve en agua formando una disolución ácida. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico por el cual se intercambia entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Los conocimientos sobre esta circulación del carbono posibilitan apreciar la intervención humana en el clima y sus efectos sobre el cambio climático. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Es pilar de la vida que conocemos. Existen básicamente dos formas de carbono:
la orgánica, que está presente en los organismos vivos y muertos y los descompuestos, y otra inorgánica que se presenta en las rocas. ¡Qué barbaridad! Se me están durmiendo. ¡Qué barbaridad! Espero que hayan tomado nota, ¿verdad? Porque voy a leer esos resúmenes con respecto al video del día de hoy. Bien, ok, esa es la primera actividad del día de hoy. Ahora les pregunto, a ver si pusieron atención en lo que es el video. ¿Cuáles son los tipos de suelos que hay, jóvenes? El suelo arenoso, el Arenoso. limoso y el arcilloso. Silloso, Suelo arenoso. ¿Y cuál fue el otro suelo que no lo entendí? limoso, Limoso, Limoso y arcilloso. Ahora arcilloso. bien, esos son tres cuales ellos mencionaron en el video, pero tenemos también el tipo de suelo unífero, tenemos el tipo de suelo mixto, donde puede estar arcilloso, arenoso y a la misma vez el linoso. También podemos tener el calizo y también podemos tener el pedragoso, que es el que tiene bastante estructura de piedra. Entonces, a partir de eso, hay varios tipos de suelo. Ahora les pregunto en criterio, a criterio de ustedes, ¿cuáles son los tipos de suelos por los cuales están constituidos Honduras? ¿Cuáles son los tipos de suelos que tiene Honduras? arenoso, Ujú. Uno, arenoso, Arioso, profe. arilloso. No es arcilloso. Arcilloso. Ok. Dos, ajá, muy bien. ¿Qué otro tipo de suelo creen ustedes que tenga Honduras? Húmedo. Suelo húmedo, podría ser, muy bien. ¿Qué más? Rocoso. Rocoso. Casi no hay, aunque sí, la verdad que sí. Hay bastante suelo, ajá. Vamos a ver, dentro de los que mencionaron, tenemos el arcilloso, arenoso, húmedo y... ¿Cuál fue el que me dijo David que ya se me olvidó? Rocoso. Rocoso, es pedrogoso, se llama pedrogoso. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera decirme cómo está constituido el suelo en Honduras? ¿Cuáles son los tipos de suelo que está conformado Honduras? ¿Alguien que quiera establecer algo más? fértil, Suelo fértil, pero suelo fértil es cuando ya queremos nosotros cosechar y sabemos si ese suelo nos va a ayudar para la cosecha o no. Ok, dentro de la clasificación de los suelos jóvenes, nosotros tenemos suelos pantanosos, tenemos suelos húmedos, suelos secos, arcillosos, arenosos, tenemos pedragosos, pero es poco lo que hay en Honduras. También tenemos lo que son uníferos, aunque no lo crean, tenemos suelos uníferos. ¿Y qué dan la mayor productividad? Dependiendo cuál es la concentración de mineral que tengan los suelos. Por ejemplo, el suelo pedroso por lo general no da productividad, ni mucho menos el arcinoso. Entonces, arginoso. Entonces, a partir de eso, Honduras tiene diversos tipos de suelos en los cuales se puede construir una forma de vegetación. Ahora, en el video estaba explicando la probabilidad del triángulo. Vamos a ver, ¿cómo creen ustedes que podrían decir de que sí puede haber una mayor productividad vegetativa con el triángulo? ¿Cómo creen ustedes que podría ser? Si vengo yo y les digo, ok, jóvenes, vamos a llevarnos este triángulo y conforme al triángulo vamos a supervisar el aire del suelo, digamos de aquí por Zambrano, por donde han cortado los árboles. Ok, y si yo les digo que nos vamos por esa zona, ¿ustedes qué creen que sucedería con esa zona?
creen que sería, cómo aplicaríamos el triángulo? Ay, piensen, piensen, piensen. Son 3, 6, 7 cabezas, piensan mejor que una, dicen. Vamos. Vamos, jóvenes. ¿Cómo creen que aplicarían ustedes el método del triángulo? Señalar, profe. Señalar. Yo sé que tiene que señalar, pero ¿el qué va a señalar? Profe, yo digo, La reacción y el tamaño que haya del suelo. Ajá. Creo que lo otro lo Pero puedo él se basaba en varios puntos. ¿Y en qué puntos se basaban ellos para lo que es la producción de si da la fertilidad del suelo? Él hablaba de 3 posiciones. ¿Cuáles eran esas 3 posiciones del triángulo? 45% minerales, Ujú. creo que era 5, espera, eh, 25% agua, creo, Ajá. y otro, pero no me acuerdo cuál es el otro. Ok, bien. ¿Alguien más me puede decir algo contrario? Hola, Ruxita. También quiere recibir clases, miren. Y 50% de sólido. Excelente, muy bien. Ahora, Hola, profe. hola, hola. Bien, a partir de eso, si yo equivalo el triángulo, jóvenes, digamos, nos vamos para la zona de la Cerro Grande y yo quiero ir a cultivar a la zona de la Cerro Grande. Ok, pero yo quiero medir mi porción, o sea, el paralelo de mi tierra y quiero aplicar el método del triángulo. Ahora bien, ¿de cuánto nos establecía si aquí era arenoso, arcilloso y limo? Entonces, a partir de eso, ¿cómo yo puedo gestionar mi porción de tierra para poder cultivar? ¿A qué se debía? ¿A qué porcentaje se debía? 75. Ajá, vamos a ver. Que diga él, profe. Vamos, Luis. 75%. Ajá, había un 75%. Muy bien. Y dentro de ellos, ¿qué más había? Recuerden el video. Vamos. Vamos. ¿Qué nos decía dentro del porcentaje de los arcillosos, limo y arenoso, cómo yo podía describir el proceso de la fertilización del triángulo, jóvenes? Marcando el qué, cómo se marcaba el porcentaje de lo que es la proporción del triángulo. ¿A partir de qué? El punto. Del punto, muy bien, excelente. Parece que Luis puso atención del punto. Y ese punto, ¿qué me originaba dentro de lo que es el triángulo? ¿Cuál era la respuesta que me daba de ese punto? Cric, 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 cric. No nos vamos, mientras no me respondan. Casi no lo escuché, Ruth.
Que Elmer sabe, pero no quiere decir. Y solo Elmer, todos tienen que saber. Vamos a ver, María José Enríquez, que hoy no me ha participado. María José, ¿qué me le pasa? Vamos. Es que no me acuerdo bien, pero... Vamos, vamos. ¿Qué nos decía ese punto dentro del triángulo? No, profe. Nada, profe. A saber, profe. El punto nos decía que dónde estaba situado el coso, profe. El coso. ¿Y cómo se llama el coso? La planta, creo, no sé, o la arena, no sé. La arena, muy bien, la fertilidad del suelo. Entonces ahí nos daban puntos estratégicos cuando nos decía que la productividad si era franca, si era franco débil, si era franco fuerte. Entonces donde se ubicaba el punto nos daba la fertilidad del suelo, o sea, si el suelo tenía nutrientes, si tenía minerales y si era bastante productivo para lo que es una cosecha vegetativa. ¿Se acuerdan que lo explicó? ¿Sí o no? Sí, entonces de eso esclarece lo que es la utilización del triángulo. Bien, y a partir de acuerdo al porcentaje equivalente que hay en la proporción de tierra. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, seguros. Ok, entonces hoy me van a entregar ese resumen bien bonito, bien copiado, sin horrores ortográficos, horrores, porque son horrores ortográficos los que tienen todavía. Así que hacerme bien bonito ese resumen y me lo evidencian hoy. Así que pónganse pilas, se salvaron mañana, pero muy pronto los voy a tener aquí en revisión. Así que esta vez se salvaron por un pelito. Entonces, jóvenes, nos vemos, si Dios lo permite, el jueves, el viernes o jueves. El viernes. Ok, nos vemos el viernes. Bye, se cuidan.